La medición. En este video revisaremos el concepto general de medición de los fenómenos psicosociales. Cuando realizamos investigación científica, lo que hacemos es investigar sobre constructos. Los constructos son aspectos de la realidad que diferenciamos de otros. Básicamente, construir un constructo es delimitar un aspecto de la realidad. Así, decidimos que llamaremos religión al conjunto de creencias y prácticas asociadas a una divinidad y que por tanto será distinto a otro tipo de creencias, por ejemplo, de espiritualidad en general, o que llamaremos expectativa a lo que una persona cree que pasará y lo diferenciaremos de aspiración, que es lo que una persona desea que pase. Por lo tanto, delimitar conceptualmente es la acción básica que permite originar un constructo. Decir, este es el constructo y esto no es. Ahora, los instrumentos de medición lo que hacen es intentar abordar el constructo, y eso lo hacen a través de la medición. De acuerdo a Loydinovic, busca representar las propiedades de un fenómeno o constructo asignando valores numéricos que reflejan las variaciones de este. Entonces, si el constructo es altura y lo queremos aplicar a niños, el instrumento nos debería permitir asignar un valor numérico que represente qué niño es más alto y cuál es más bajo. Y probablemente para esto usaríamos una cinta métrica. A partir de esto, podemos decir que un instrumento de medición es un dispositivo que permite tanto observar como registrar una característica de una persona u objeto. Esta característica está abocada a un dominio específico, el constructo que hemos delimitado, y que para ser medido tiene que ser conceptualizado como una variable. Además, como medir implica representar con números, debe tener un procedimiento establecido para asignar dichos números, esto es, asignar puntajes. Y finalmente, como muchos constructos psicosociales son encubiertos, a diferencia de la altura, es frecuente que para poder observarlos debamos someter a las personas a tareas o estímulos que le provoquen una respuesta en particular, como una pregunta, por ejemplo. Y a partir de la respuesta que genera el sujeto, que hace visible lo que antes no lo era, podremos realizar la observación del constructo que nos interesa. Entonces, medir significa representar numéricamente la manifestación de un constructo. Y para esto, tener bien delimitado el constructo es clave. Volvamos a nuestro ejemplo. Si quisiéramos medir la altura de los niños, antes deberíamos tener claro qué entendemos por la altura de una persona. Si le consultamos a la RAE, la altura es la distancia vertical de un cuerpo respecto a la Tierra o a cualquier superficie de referencia. Si estás en el segundo piso, pues ese piso. ¿Y cómo mediríamos la altura definida de esta forma? Probablemente tomaríamos a los niños, les pediríamos que se pusieran derechitos, es decir, verticales, y mediríamos la distancia vertical del punto más alto de su cuerpo, probablemente la cabeza, hacia un punto de referencia elegido, que podría ser el piso o una superficie como la base de un tallímetro. Acá podemos ver que nuestra definición conceptual del constructo coincide muchísimo con el procedimiento de medición en que usamos nuestro instrumento. Y eso ocurrirá con la mayoría de los constructos que hagan referencia a variables factuales, que sean directa o externamente observables. Ahora repitamos el ejemplo con otro constructo. El apego. Cantero lo define como el vínculo o lazo afectivo que se establece entre dos personas como resultado de la interacción y que los lleva a mantener proximidad y contacto en el logro de la seguridad, consuelo y protección. ¿Cómo medimos el apego ahora? Pues como pueden ver, la medición de fenómenos psicosociales no es tan sencilla ni se deriva directamente de la definición del constructo como en el caso anterior. Será necesario desarrollar procedimientos complejos que permitan estimar el nivel de apego de las personas. Y sin embargo, la lógica de la medición del apego será básicamente la misma de la medición de la altura. Sin embargo, nos lleva a identificar algunos principios básicos. Primero, no existe una única forma de medir un constructo. La forma en que se quiera medir es una construcción y elección de quien investiga. Y hay elecciones mejores que otras. En segundo lugar, cada instrumento mide una muestra limitada de indicadores o manifestaciones observables del constructo elegido. Esto porque cada constructo tiene múltiples, si no infinitas, manifestaciones observables posibles, y pensar en observarlas todas es inviable y muchas veces inimaginable. Piensen, por ejemplo, en hacer un listado de todas las conductas a través de las cuales una persona podría evidenciar su nivel de apego. Por eso hay que elegir. Y nuestra elección siempre tendrá asociado algún margen de error. Por tanto, tenemos que buscar la medición que mejor refleje la variable, entendiendo que este reflejo no será perfecto. Finalmente, los constructos se definen según su relación con otros constructos y observaciones. Y este es un criterio básico para evaluar la calidad de un instrumento. Para saber si nuestro instrumento mide apego realmente, tendremos que preguntarnos con qué otros constructos se relaciona el apego.
Si nuestro instrumento funciona, sus mediciones se relacionarán con las mediciones de estos otros constructos, tal y como sería teóricamente esperable. Entonces, entendemos que medir implica representar el constructo con números, y ya sabemos que esto no es tan simple. ¿Por qué? Porque lo que nos entrega la medición es una puntuación observada, esto es, el puntaje directo que nos entrega nuestro instrumento de medición. Pero nosotros usamos ese instrumento para saber cuál es el puntaje que realmente le corresponde al sujeto, es decir, la puntuación verdadera. Lamentablemente, todo instrumento nos entrega solo una puntuación observada, que es una estimación de la puntuación verdadera, lo que la persona realmente es. Y esa puntuación verdadera no es conocida directamente. Ahora, lo que la persona realmente es, su puntuación verdadera, solo nos interesa si realmente esa puntuación corresponde al constructo que nos preocupaba inicialmente. Pensemos un ejemplo. Yo quiero saber qué tanto entendieron de esta clase y les hago un test de descripción del concepto de medición. Ese sería mi constructo. Ustedes son capaces de describir cabalmente el concepto, por lo que les corresponde un 100%. Eso sería su puntuación verdadera. Pero yo jamás lo podré ver realmente, porque obviamente no puedo meterme en sus cerebros a ver directamente los conocimientos que tienen. En lugar de eso, diseñaré una prueba. Ese sería mi instrumento de medición. Y al aplicarles esa prueba, obtendré una calificación que sería la puntuación observada. Pero como ustedes estaban muy distraídos en una pregunta, yo redacté muy mal otra y en otra apunté a comprensión del concepto y no a su descripción, que era mi constructo, ustedes obtuvieron un 75%. Su puntuación observada es un 75% y les correspondía un 100%. En tal caso, tenemos un error en nuestra estimación. El puntaje no les representa. Si hubiesen sacado un 100%, y recuerden que les correspondía un 100%, la estimación sería adecuada. No fue el caso. Entonces, cuando diseñamos un instrumento de medición para un constructo determinado, tenemos que hacernos algunas preguntas. Primero, con mi instrumento de medición, ¿qué puntaje le corresponde al sujeto? Si me aplico un tallímetro, saldría 173 centímetros. En la prueba que mencionaba hace un rato, les correspondía un 75% como puntaje. Pero la pregunta siguiente es si esa medición es precisa o no. Y eso tiene que ver con el grado en que la puntuación observada corresponde a la puntuación verdadera. Si el instrumento dijo que la puntuación observada es de un 75%, pero les correspondía un 100%, mi medición no es precisa. Podría serlo menos. Podrían haber puntuado 0%. Y la última pregunta es si la puntuación verdadera corresponde al constructo que me interesaba al inicio y si, por tanto, las interpretaciones que haga de dicha puntuación son correctas. Por ejemplo, si medí su capacidad para describir el concepto de medición, es adecuado interpretar que ustedes pueden caracterizar el constructo, es decir, describirlo, pero no puedo interpretar que ustedes pueden comprenderlo o aplicarlo. Y estas tres preguntas, que vemos aquí en pantalla, reflejan propiedades básicas de la medición. El escalamiento, cómo asigno los puntajes de una medición. La confiabilidad, qué tan precisa es una medición. Y la validez, qué tan adecuadas e incluso éticas son las interpretaciones y usos que dé una medición en particular. La validez y la confiabilidad son las propiedades psicométricas básicas para evaluar la calidad de una medición. Y si se dan cuenta, siempre hablo de la medición o la puntuación, porque la validez y la confiabilidad no son propiedades del instrumento, sino de las puntuaciones. Es decir, no es correcto decir que un instrumento es válido o confiable, tampoco decirlo como si fuese un asunto cerrado. Lo correcto es decir que el uso de los puntajes de un instrumento tienen evidencia de validez y confiabilidad. En síntesis, las propiedades básicas para evaluar la calidad de las mediciones de un instrumento son su validez y confiabilidad. La confiabilidad se refiere a la consistencia o precisión de las mediciones de un instrumento, y la validez se refiere al grado en que la evidencia y la teoría soportan la interpretación de las puntuaciones de una medición para un propósito y un contexto particular. Muchas gracias.